En esta ocasión estamos conversando con el psicoterapeuta transpersonal Jordi Álvarez. Para quienes no lo conocen, Jordi es psicoterapeuta transpersonal, docente y conferenciante. Cursó estudios de psicología transpersonal y de counseling transpersonal. Es miembro profesional certificado de la Asociación Transpersonal Europea, especialista en el estudio de los estados alternos de conciencia, el uso terapéutico de la música y de la experiencia espiritual. Fue vicepresidente y fundador de la Asociación para el Estudio de la Experiencia, para el estudio de la experiencia psicodélica, Barcelona Expansiva. Ha ejercido como docente en el Instituto de Psicología Transpersonal de Barcelona, en el curso de Introducción a la Psicología Transpersonal del colectivo Visión Transpersonal de Argentina y en la Escuela de Desarrollo y Ciencias Transpersonales. Es administrador del Foro de Psicología Transpersonal de LinkedIn y en la comunidad de Facebook Conciencia Transpersonal. Cabe señalar que es también colaborador del Instituto Orenda en Vancouver. Jordi, muy buenas tardes, gracias por tu participación. Muchas gracias, Ibra. A ver, empezaré definiendo un poco los dos términos así principales que aparecen aquí, que es qué es la psicoterapia transpersonal. ¿De acuerdo? La psicoterapia transpersonal es el proceso de aplicación de lo que se entiende como psicología transpersonal en el acompañamiento de las personas en sus procesos vitales. ¿De acuerdo? De hecho, esta podría ser una definición de cualquier psicoterapia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene de transpersonal? ¿De acuerdo? Lo que tiene de transpersonal, lo que es la psicoterapia transpersonal, es la manera que tiene de observar al individuo, a la persona que tienes delante. Nosotros, desde la psicología transpersonal, observamos al individuo no solo en sus aspectos biológicos, relacionales, sociales, sino también en sus aspectos más profundos. Esos aspectos más profundos son lo que mucha gente llama espiritualidad. ¿De acuerdo? Sí. En nuestro caso, la espiritualidad, en mi caso, como yo interpreto esa espiritualidad, lo interpreto como realmente el fondo, la esencia de lo que nos hace humanos. Así pues, en realidad, el proceso de psicoterapia transpersonal, un proceso psicoterapéutico transpersonal, tendría como objetivo último a llegar o no, porque después la gente, o sea, esta es la teoría, la práctica es que me viene gente de todo tipo, ¿de acuerdo?, con todo tipo de necesidades, pero la finalidad de esta psicoterapia es realmente llegar a ser un ser humano completo. Nada más. En realidad, desde este punto de vista, la espiritualidad no sería nada más que un aspecto más del ser humano que se puede integrar a una vida cotidiana, a una manera de vivir concreta, ¿de acuerdo? Sin necesidad de atender, por ejemplo, a estar dentro de un monasterio o en una comunidad religiosa, ¿de acuerdo? Es más bien un aspecto que nosotros poseemos. Es un aspecto profundo de nuestro potencial. ¿En qué consiste ese aspecto profundo? Me gusta mucho hay muchas interpretaciones de esto, pero me gusta mucho una definición de qué es nuestra esencia. Nuestra esencia es un potencial. ¿Un potencial de qué? Un potencial de vida, de desarrollo biológico, de relación con el mundo, un potencial de amor, de dar, de compartir, de recibir, y un potencial de inteligencia. Claro, ¿dónde empieza la psicoterapia? ¿Por qué existe una psicoterapia transpersonal? Porque cuando nosotros formamos nuestra identidad, lo que deberíamos recibir como niños son tres cosas muy básicas. Cuidado físico, que atienda nuestra parte física, aceptación y amor. Amor incondicional. Claro, cuando se forma nuestra identidad, nosotros, por suerte o por desgracia, por elementos culturales, por circunstancias personales, recibimos ese amor, recibimos esa atención, pero la recibimos de una manera normalmente incompleta.
A partir de ahí, la estructura de nuestra identidad, de lo que se crea, de esa personalidad que se va creando, se crea con unas carencias y se crea en relación a esas carencias. Esa carencia inicial de amor, de aceptación, incluso puede ser de cuidado físico, ¿de acuerdo? Es lo que se llama la herida. Es la herida profunda, es lo que en un momento dado hace que no seamos capaces de desarrollarnos con todos esos aspectos armónicamente. ¿Hacia dónde va la psicoterapia transpersonal? Por tanto, a mirar de adecuar esos elementos, comprender, reinterpretar e incluso encontrar el sentido de todo eso que nos ha hecho ser nosotros mismos, de todo lo que nos ha pasado en la vida. Entonces, ¿cuál es otra de las cosas que diferencia a la psicología transpersonal, la psicoterapia transpersonal de las otras psicologías? Bueno, que para poder acceder a esos niveles profundos de la persona, se debe romper el modo normal de funcionamiento mental, lógico, racional. No es algo que solo se pueda llegar mediante un pensamiento lógico, sino que estamos hablando de lo que sería un inconsciente muy profundo. Ahí es donde nosotros, como psicología, hablo como parte de la psicología transpersonal, hemos estudiado, hemos desarrollado todo lo que es el interés por las técnicas para la ampliación de la conciencia, ¿de acuerdo? Que provienen de la mayoría de tradiciones espirituales. Pero no solo eso, también todas las herramientas intelectuales y todas las explicaciones que en nuestra cultura occidental hemos perdido para el manejo de esos estados profundos, de esa conexión con nosotros mismos. Ahí es donde entra todo el terreno de las técnicas para la modificación de la conciencia, que son múltiples e infinitas, ¿de acuerdo? Y que en momentos muy concretos de la terapia pueden ser esa puerta de acceso a nuestra esencia, que nos permita desde ahí sanar, adecuar, reescribir, encontrar ese sentido. Todo esto son sinónimos para poder actuar en armonía con nosotros mismos y evidentemente con nuestro medio, porque finalmente nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior son reflejo el uno del otro. Ahí es donde estos procesos terapéuticos, volvamos, esto es la teoría. ¿Qué pasa? Que la gente llega donde llega, la gente llega con niveles de conciencia muy variados. Nosotros nos adecuamos, no siempre todo el mundo, como decía, ni tan solo tiene en cuenta esos niveles transpersonales, ni ha oído hablar nunca de ellos. Lo que quiere es solucionar problemas cotidianos como no puedo dormir o me siento frustrado en el trabajo. ¿De acuerdo? Pero también hay una parte de gente que accede a este trabajo, que es la gente que tiene unos intereses ya más profundos, que ha hecho un cierto trabajo personal y se ha encontrado en momentos de dificultad. ¿Qué quiero decir? Gente que, por ejemplo, sigue tradiciones espirituales concretas. Gente que hace yoga o practica el budismo o quién sabe. Me acuerdo tuve una vez una paciente que practicaba la Wicca, ¿de acuerdo? Es igual, son tradiciones, son maneras, herramientas para llegar ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se necesita una adecuación entre esa búsqueda y nuestra vida exterior, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? También acuden a mí, también acuden a nosotros. Nosotros tenemos esas herramientas, estamos un poco en medio, ¿no? A mí me gusta pensar de que estamos en un terreno inexplicado, con un pie en la ciencia y otro pie en el misterio. Intentamos trabar un puente con más o menos suerte, porque no es sencillo, no es un tema sencillo, ¿no? Realmente tenemos que tener en cuenta que nuestra cultura, nuestro pensamiento, todo el desarrollo ha tendido a una visión lógica, racional, cartesiana, materialista del universo,
que realmente no tiene lugar para todas estas experiencias internas. De hecho, la mayoría de corrientes psicológicas, como podría hablar la cognitivo-conductual, o podría hablar del humanismo, ¿de acuerdo? No tienen tan en cuenta esa parte esencial de la persona. Incluso pueden llegar a negarla. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos, ¿no? Intentando también generar toda esa investigación que permita entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestra conciencia, que es aún un gran misterio, por mucho que nos vendan toda la propaganda de que saben cómo funciona, la verdad es que no tenemos ni idea de cómo funciona todo eso. Es un gran misterio y ahí estamos, también somos investigadores yo me siento un investigador de a pie, ¿no? Porque realmente cada día llego y me encuentro con el misterio de esos seres humanos, ¿no? Y de los universos interiores y de todos esos estados de conciencia que cada uno manifestamos de una manera única y irrepetible. Es interesante, quiero hacer una pequeña, y por ahí introduzco un tema que puede que sea interesante, sobre todo para vosotros. ¿Por qué alguien se dedica a hacer esto? ¿Por qué me dediqué a hacer de psicoterapeuta transpersonal? Ahí hay dos cosas muy importantes. Una, mi herida. Toda persona que realmente llega a un camino espiritual o un camino terapéutico parte de su herida, de su propio dolor, de cómo manejar su propio sufrimiento. Y es ahí donde la propia práctica es imprescindible y vas buscando elementos que te llevan, en mi caso, a profesionalizarme, a estudiar una carrera y aprender qué elementos podrían ayudarme. Por eso soy psicoterapeuta, no psicólogo, porque mi base viene a partir de una práctica, de mi propio proceso de crecimiento. Pero después hay otra cosa, hay un elemento ahí mágico, misterioso, me gustan esos elementos, casual, si lo queréis ver así, que es que la primera ayuda que recibí, precisamente, vino de parte de mi tío, que mi tío dio la casualidad, tío y mi tía, que vinieron a donde yo vivo, en España, en Barcelona. No los habíamos conocido nunca, pero resulta que esas personas eran psicólogos y mi tío, no solo psicólogo, sino doctor, ¿de acuerdo?, mexicanos, que trabajaban con sustancias psicodélicas. Entonces, el hecho de entrar en contacto con ese mundo de la psicología, pero no solo de la psicología, sino de la espiritualidad indígena, de la cultura indígena mexicana, para mí fue muy importante. Realmente me abrió esa ventana mental que me permitió romper esos esquemas lógicos, racionales, materialistas y observar la realidad desde otro punto. Ahí el papel de mi tío, al cual quiero mencionar, que era Salvador Roquet, fue muy importante en mi trabajo. Y lo continúa siendo hoy en día, porque finalmente esa búsqueda, esa indagación necesaria para poder trabajar y acompañar los procesos de la gente, es un proceso que no se acaba nunca. Que de hecho la última prueba es la muerte. A veces me gusta pensar que en realidad todo esto es un entrenamiento para morir bien, para dejar este mundo en paz, ¿no? Entonces, ese entrenamiento hoy en día, curiosamente, este verano pasado tuve la gran oportunidad de empezar a aprender del que había sido un colaborador de mi tío, que es el doctor Richard Jensen, con su mujer, Donna Dreyer, en el Instituto Orenda, y que realmente, con todo su conocimiento, con 50 años de experiencia como psicoterapeuta y trabajando con estados de conciencia, trabajando con chamanismo, son de un valor increíble. Y pongo énfasis en eso porque esto no es tiene una parte de oficio, pero tiene una parte es un oficio vocacional. Es algo que realmente no es para todo el mundo. Es para aquellas personas que realmente se sienten llamados
y necesitan hacer eso. Incluso no sé si ni tan solo es opcional, ¿no? Necesitamos realmente esa indagación y esa propia indagación nos ayuda a acompañar la indagación del otro. Yo creo que esto es una presentación, entonces, de lo que sería la psicología, la psicoterapia transpersonal. ¿Qué papel juega la espiritualidad? Querría hacer una profundización en ese tema. La espiritualidad es esa búsqueda interior, esa búsqueda de la esencia, esa búsqueda de esa conexión con el propio ser. Pero en ese trabajo espiritual, depende cómo tu personalidad esté estructurada, va a necesitar un trabajo paralelo, psicológico, psicoterapéutico, que vaya adecuando esa indagación espiritual a lo que es la parte mental, lo que es la parte práctica, lo que es el día a día. Ahí es donde existe una sinergia práctica entre lo que es la búsqueda espiritual y la psicoterapia. A mí me gustaría pensar que algún día no sería necesaria que existiera una psicología transpersonal, porque estos aspectos profundos del ser humano realmente fueran integrados dentro de lo que es la cultura occidental y simplemente fueran una parte de la psicología. Evidentemente, siempre habrán especialistas que se van a dedicar a uno de los aspectos, incluso a uno de los momentos de evolución de la persona, que no siempre está en el mismo punto. Por tanto, continuarían habiendo psicólogos cognitivos conductuales, continuarían habiendo psicoanalistas, continuarían habiendo... Lo único que se completaría sería esa visión más profunda, que igual es accesible e interesa solo a unos cuantos, pero que es esencial, no solo para esas personas, sino para toda la sociedad. Porque de esa parte profunda, de ese ser profundo, es de donde surgen los valores. Es de donde surge nuestra capacidad de transformación del propio mundo, de nuestra situación ya no interior, sino nuestra situación exterior. Y casi que me quedaría aquí. Me gustaría más que funcionara esto a partir de preguntas. Creo que he planteado muchas cuestiones. Tal vez los compañeros me puedan indicar una manera de profundizar. ¿Qué te parece? Sí. Muy interesante toda esta introducción que has hecho. No sabía que eras sobrino de Salvador Roque. Su trabajo es fundamental para entender todo, pues toda la fenomenología psicodélica, digamos, ¿no? Entonces me gustaría hacer una pregunta un poco hacia ese sector. La cuestión de qué forma puede la psicología transpersonal ayudar a una persona que, como bien explicaste ahorita, ya sabemos que muchas de las experiencias que se viven ahí tienen una relación con aspectos espirituales estudiados a lo largo de diferentes tradiciones. ¿De qué forma la psicología transpersonal podría ayudar a una persona que no es psicólogo, que no tiene estudios de este tipo, a entender o a tratar de interpretar lo que sea que haya experimentado? Es muy interesante esto. Una parte del trabajo que hago, ¿de acuerdo? Y además lo hago muchas veces de una manera desinteresada porque creo que hay una gran demanda y muy poca oferta, ¿de acuerdo? En el sentido de que realmente no existen esos espacios que serían naturales, desde mi punto de vista socialmente, para integrar esas experiencias. ¿Qué quiere decir integrar? ¿De acuerdo? Integrar significa poder agarrar esos aspectos importantes de una experiencia espiritual, que no deja de ser un momento, un tiempo reducido o un espacio en el cual uno tiene unos insights, es capaz de ver un conocimiento o acceder a ciertas cosas, pero que en estos estados de conciencia no es un conocimiento regional. Son pensamientos, incluso pueden ser frases, pero son fragmentadas, son ideas, aunque tengan todo el sentido, aunque tengan más sentido que lo normal, pero no están puestas en palabras. La integración de una experiencia es la capacidad
de explicarte a ti mismo qué ha pasado, de construir un camino que te permita marcar los puntos importantes de esa experiencia para poder regresar, para poderla integrar en tu vida cotidiana. Si uno, por ejemplo, una experiencia clásica que se tiene con muchas técnicas, que es la experiencia unitiva, la experiencia de unidad con todos los seres humanos, ¿no? Ahí permitirme una broma, ¿no? Yo siempre digo, es muy fácil amar a todo el mundo, lo que es difícil es amar a alguien en concreto. Entonces, después de uno tener la experiencia unitiva, ¿cómo regresa a casa viviendo esa experiencia de separación? Claro, claro. ¿De acuerdo? Entonces, para eso uno necesita construirse un discurso, una manera de entender eso, e incluso encontrar los caminos para aprender a amar. Muy del estilo de las lecciones de Buda o de Cristo, ¿no? Esta cuestión del amor al prójimo, la compasión, la misericordia. Bueno, realmente en las tradiciones espirituales, es muy curioso cómo lo plantean esto, siempre he considerado que en realidad todo esto es poesía para expresar cosas que están más allá de las palabras de la lógica racional. La única manera de expresar el mundo profundo en realidad es mediante la poesía, mediante la metáfora. La metáfora es el lenguaje del alma. ¿De acuerdo? Pero estas poesías todas tienden hacia un sitio, ¿de acuerdo? Que además es como muy obvio. Tenemos un mundo indefinido, de ideas, intangible, que se abre al universo, al cielo, de acuerdo, al conocimiento, al inconsciente colectivo, si queréis ver, ¿no? De Jung, hacia esos aspectos superiores intangibles. También tenemos un aspecto vital, también estamos encarnados, también estamos en este mundo, tenemos una relación con la naturaleza, con nuestro cuerpo, con el placer, con el sexo, con la comida, ¿de acuerdo? Que nos ata a la tierra, que nos enraiza, que nos hace hijos de la tierra. Entonces, somos hijos del cielo, volvamos, esto es una metáfora, somos hijos de la tierra, pero hacia donde nos abrimos, hacia donde realmente se encuentra y se unen esos dos aspectos, es en el centro de nosotros, que es el corazón. El corazón, como órgano simbólico del amor, es el punto medio, y ahí viene, permitirme ahora, voy a hacer un poco el teatro, me encanta, ¿de acuerdo? Es el Cristo. El Cristo simboliza, por eso la cruz en todas las culturas está, porque es ese punto de unión entre el cielo y la tierra, entre lo indeterminado y lo determinado, entre lo sutil y lo material. Pero claro, donde se une, donde eso se expresa es en la acción, en el amor. Cuando uno está completo, cuando uno ha asumido las dos partes, la parte material y la parte superior, donde se suele expresar es en la tierra. Claro. Entonces, si tuviéramos que resumir, digamos, un poco esto que acabas de explicar, hablaríamos de un proceso en el cual la persona trasciende los límites del yo, los límites personales, de ahí lo de transpersonal, va a estos otros estados que son infinitamente superiores a lo que la persona conocía o creía conocer, y en este proceso de regreso, de retorno, es donde se encontraría la clave, porque eso es lo que diferenciaría a alguien que se pierde en la experiencia, a alguien que está perdido en meramente un delirio místico, y alguien que tiene esta capacidad de poner a través de palabras, crear una narrativa, crear un discurso, como mencionaste antes, y que ese discurso no se quede únicamente en el lugar de logos, sino que también se vuelva praxis, ¿no? Precisamente a través de esto que mencionaste muy bien, como la acción manifestada a través del amor, para ser más precisos, ¿no? Sí, muy bien explicado. Has hecho un perfecto resumen de lo que se trata. Es exactamente eso. Ya te digo, las técnicas
finalmente a lo que, digamos, las técnicas para la modificación de la conciencia, que pueden, de hecho, son infinitas, más de las que nos pensamos. Explico una anécdota que me gustó mucho de uno de los primeros maestros de meditación que trajeron a Estados Unidos, años 20, ¿de acuerdo? Y le invitaron a una universidad de Nueva York para que les enseñara, porque nosotros no sabemos qué es la meditación. Pero antes de llevarlo a la charla, lo llevaron al tipo a visitar la ciudad. En años 20 nunca habían visto una gran ciudad, ni todas las grandes cosas que habían, y lo llevaron a un cine. Y en el cine, el tipo, cuando sale del cine, dice, me habéis mentido. Y dice, ¿cómo que me habéis mentido? Y dice, sí. Dice, porque vosotros me dijisteis que aquí la gente no sabía meditar. ¿Y qué estaba toda esa gente haciendo ahí dentro? No dejan de ser técnicas para la alteración de la conciencia. Claro. Para disolver nuestra identidad atraída hacia un punto que en ese caso es una película, es una narración. Claro. Pero durante esos momentos, y por eso nos produce placer, por eso nos gusta ir al cine, porque durante un momento... historias, ¿no? Y dejamos nuestras historias, sí. Dejamos nuestra identidad, dejamos nuestro sufrimiento y durante un tiempo somos Luke Skywalker. Claro. Claro. La princesa Leia. Esto que planteas es muy interesante porque prácticamente cuando estamos meditando todo el tiempo, pero cuando no existe esta conciencia de que estamos meditando, quiere decir que la parte inconsciente de la persona es la que está decidiendo dónde concentrar la atención. Y esto, no sé, esto ha sido estudiado en el budismo, en el hinduismo, ¿no? A través de estos conceptos de Maya, Anatmaka, la ilusión, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿cuál es la postura de la psicología transpersonal con respecto a la meditación? Es decir, tenemos por un lado estas culturas orientales donde la práctica de la meditación está muy relacionada a templos monásticos, ¿sabes? Como a esta cuestión de estar alejado de la sociedad, de la cultura. Sin embargo, nosotros como occidentales, en toda esta atmósfera posmoderna y tal, quizá no disponemos de esos entornos que faciliten la práctica meditativa. Y un poco saco esto a colación porque creo que no podemos restringir la meditación a un ejercicio que practicas 15 minutos en la mañana o 15 minutos en la noche. ¿Cuál es la postura de la psicología transpersonal con respecto a cómo integrar esa meditación en el día a día? Mira, ahí me gusta mucho, me gustaría también nombrar a otro maestro que es un referente muy importante y que considero que además es un referente muy poco conocido, aunque hizo un gran trabajo, y por ejemplo él ha sido maestro de muchos maestros que han fundado escuelas muy importantes, pero él, precisamente por el hecho de no haber escrito más que en español, ¿de acuerdo?, no ha sido tan difundido. Sí, en Latinoamérica, pero hasta un punto, ¿de acuerdo? Y este tipo es Antonio Blay. Antonio Blay fue un pionero de lo que se podría llamar la psicología transpersonal. Es de los primeros que empezó a hacer estudios aquí en España sobre yoga, fue en la India, estuvo estudiando la meditación, las religiones comparadas, ¿de acuerdo? Y el tipo decía una cosa muy divertida, ¿no? Le hacían una pregunta, dice, ¿puedes estar centrado a medias? ¿Puedes estar en conexión con tu ser a medias? Y el tipo respondía, dice, sí, puedes estar descentrado. Entonces, ¿cuál es la función cuál es la visión de la psicología transpersonal? El volver al centro, el aprender ese camino para volver al centro, a lo que realmente sentimos, a nuestro sentir además en el sentido más amplio, en el sentido físico, en el sentido emocional, en el sentido experiencial de la vida, de estar viviendo en el momento, con todos nuestros sentidos ahí. ¿De acuerdo? Cuando uno logra estar ahí, está en contacto con su esencia. O cuando uno está en contacto con la esencia, está ahí. ¿De acuerdo? Es evidente que nos vamos perdiendo. Ahí cualquier técnica
meditar 15 minutos al día, va muy bien porque te recuerda volver ahí. El problema es que nos podemos a olvidar y tenemos que estar. Hay un aprendizaje en ese volver al centro. Hasta que finalmente eso se convierte en un hábito. ¿Y es algo 100% individual o dirías que hay elementos universales? No sé, hago esta pregunta porque me viene un poco a la mente esta cuestión, este tema trabajado por Joseph Campbell, de la cuestión del viaje del héroe, ¿no? Como un proceso que sí, en cierta forma, todos los que buscan autoiniciarse, digamos, tienen que recorrer ciertos pasos, ciertos puntos que siempre los vas a encontrar o que se encuentran de una forma universal. Pero al mismo tiempo me queda esta duda de si también existen como diferenciaciones muy, muy importantes en función de la persona, de que cada persona sea diferente. En ese sentido, ¿cómo lo aborda el pensamiento? Ahí hay una cierta paradoja, ¿de acuerdo? Uh-huh. La paradoja es, por un lado, tenemos unos símbolos universales, uh-huh, incluso unos patrones de conducta universales, que serían lo que se llamarían arquetipos, situaciones uh-huh, arquetípicas. Ahí es donde entra el camino del héroe, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es una situación arquetípica, es algo que de alguna manera se ha ido dando a lo largo de la humanidad. Claro, la gracia de todo esto es cómo cada uno vive eso y cómo eso se representa. Ahí es donde somos absolutamente únicos. Uh-huh. Claro, claro. Hay un elemento muy interesante ahí que a mí me ha tocado trabajar y que también me gustaría nombrar porque es una situación que tampoco se conoce mucho, es muy nuevo, que son las emergencias espirituales. Las emergencias espirituales son despertares súbitos e incontrolados de esa energía espiritual. Es como si de un momento dado tú tuvieras contacto con esa esencia y con todo el inconsciente que hay en medio, ¿de acuerdo? Sin buscarlo. Las personas que les pasa eso sufren muchísimo. Claro. Sufren muchísimo porque no saben qué puñetas les está pasando. Cuando hablan conmigo, lo que hacen es entender qué les está pasando. Eso no cambia lo que les está pasando en un principio, pero sí, al entenderlo, uno puede manejarlo, lo acepta, y ese cambio de actitud modifica la experiencia. Es claro, algo paradójico. Claro, es un poco como el rol que tiene el maestro Zen, ¿no? Con el alumno, ¿no? Un poco esta idea de que el psicoterapeuta o el maestro, dependiendo del caso que se esté hablando, lo que haría sería crear las condiciones apropiadas para tener un cierto sistema simbólico que le permita a la persona entender qué es lo que está pasando, y ahí regresamos al punto anterior, ¿no? Porque finalmente la persona va a elegir las palabras que sean más acorde a ella para que ahí coexista esta cuestión de lo universal que todos tienen que recorrer y lo particular que es propio de cada individuo. Sí. La única diferencia ahí, digamos, es que nosotros nos movemos en un marco mucho más amplio y cómodo. Uh-huh. Porque al no tener, o sea, para bien y para mal, digamos, tenemos acceso a todas las tradiciones espirituales, pero no somos una tradición espiritual. Con lo cual no tenemos un dogma y damos una libertad ahí muy grande, como decías tú, a que ellos escojan su propia poesía. Claro. A mí me gustan mucho estos procesos y es muy bonito verlo, ¿no? Cuando las personas realmente hacen ese camino y se dan cuenta y sanan de cosas que realmente les podían dificultar la vida, y conectan con su esencia, y eso en un nivel cotidiano se ve, pero en ningún momento del proceso han aceptado ninguna tradición espiritual en concreto. Y eso es muy bonito, porque no te hablan en ningún momento de ningún término aparentemente espiritual de ninguna tradición, pero lo que te están explicando es profundamente espiritual. Claro, claro. O sea, existe un catálogo tan amplio de tradiciones que incluso muchas veces conceptos que hablan exactamente de lo mismo, claro, nombrados diferente, ¿no? Entonces esto le permite a la persona
si tienes más afinidad con el chamanismo, tomar un discurso chamánico, o con el orientalismo, pues te vas, ¿no? O inventártelo. O inventártelo, exactamente. Sí, 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 sí. Ahí es fantástico porque lo importante es que la persona entienda eso. Claro, claro. A Que partir de para mí ciertos sea mayor. principios universales, ¿no? Sí, porque los principios están ahí, pero ya te digo, son experiencias que uno tiene, que la cuestión Ujú, es cómo uno le pone nombre a eso y lo explica para que tenga un sentido para él. claro. Eh, con respecto a esto, me viene la pregunta, ¿dentro de la psicología transpersonal existe alguna especie de mapeo, digamos, de las experiencias, podemos llamarle psicodélicas, y algunas otras se englobarían no necesariamente con el uso de agentes externos, sino como esto que acabas de mencionar del despertar espiritual? ¿Existe algún mapeo, alguna cartografía, por decirlo de alguna forma? Existen varias, de hecho. Ujú. De hecho, ¿Puedes existen platicarnos varias. alguna de ellas, un poquito? Sí, a ver, el que hizo, ahí yo hablaré, volvamos, ¿no? Pongo tres referentes que yo considero muy importantes que han sido para mí, ¿de acuerdo? Uno, evidentemente, es precisamente Salvador Roquet. Salvador Roquet hizo una estructura, o sea, relató cómo se generaba la neurosis, cómo se generaba la patología y qué era una persona sana y Mm, cuál era el camino para equilibrar esa persona, que me parece brillante, porque realmente hablaba que o se tiende hacia la vida o se tiende hacia realmente la aceptación total de lo que significa vivir, y eso significa aceptar la muerte, o hacia donde tendemos es hacia el robot, mm, hacia el mecanismo que funciona sin sentimientos, mm. sin capacidad creativa, ¿no? Repitiendo unos programas, pero que evidentemente no tienen ni ninguna libertad, ni ninguna capacidad de decisión, ¿no? Sí, eso es Entonces, muy de Gurdjieff también, ¿no? Llamar al hombre el robot, el hombre máquina, todo, el autómata, ¿no? Todo esto. es una poesía que a mí me llega muchísimo, evidentemente porque la he vivido de primera, ¿no? Y porque es muy práctica realmente cuando uno ve cómo se hace ese proceso, por ejemplo, el proceso psicodélico, ¿no? Ujú, Porque él habla, ¿no?, de atravesar esas capas que incluye el atravesar la experiencia de la locura, ujú, ujú. de ir más allá de lo racional, de realmente darse cuenta de la locura de lo racional, de nuestros Entonces propios. estaríamos hablando de que durante estas experiencias forzosamente tienes que entrar en contacto con tus núcleos psicóticos, histéricos, perversos, o sea, atravesarlos en el sentido de esto que comúnmente se le llama el mal viaje, ¿no? O sea, la persona empieza a percibir cosas que no sabe si son ciertas, piensa que está rozando la locura o que ya entró a la locura, pero en realidad quizá lo que está ocurriendo es el atravesamiento de esos núcleos psicóticos para trascender la psicosis, ¿no? En el caso de sanarse, Sí, digamos, ¿no? sí, ahí yo haría un matiz. En realidad todas estas sustancias, Ujú, como cualquier, no dejan de ser herramientas, como lo es la meditación, como lo es la respiración, como es incluso la alimentación, el aislamiento sensorial. Hay un montón de maneras de cambiar el estado de conciencia. Ya te digo, de hecho lo hacemos cada día cuando nos metemos en la cama a dormir. ¿De acuerdo? Sabemos, hay maneras de cambiar esos estados de conciencia. Recomiendo mucho la obra de Charles Tart sobre ujú, estados de conciencia, claro. muchísimo, porque realmente es para mí quien más relata cómo funciona ese cambio de estado de conciencia y cómo accedemos constantemente, estamos cambiando estados de conciencia. ¿De Ujú, acuerdo? claro. Entonces, esas herramientas se pueden utilizar para mil cosas y de mil maneras. Realmente incluso en psicoterapia, por ejemplo, eh, hay maneras de trabajar diferentes con esas sustancias. No es lo mismo el paradigma, por ejemplo, chamánico nativo del Amazonas que el paradigma de los Shishibo, ¿vale? Por poner una comunidad, que el paradigma chamánico de los mazatecos o de los Wijarricas, ¿de acuerdo? No Ujú, es el mismo. De hecho, entre los Wijarricas y los mazatecos hay dos cosmovisiones absolutamente diferentes, ¿de acuerdo? ujú, Hemos englobado, hay muchos matices, ujú. ¿no? Y no todos llevan a los mismos sitios.
misterio. Claro. Ahí hay un misterio, porque me gusta mucho un filósofo que ayuda mucho a mí para entender cómo veo esto, ¿no? Esos mapas, ¿no? El que a mí me gustó mucho el mapa fue Jorge Ferrer, que este también lo quería nombrar. Jorge Ferrer dijo una cosa muy interesante, ¿no? Porque había una visión, ¿no?, de que todos esos caminos espirituales llevan a una sola experiencia, ¿no? La famosa metáfora de muchos ríos que llevan a un mar. Y él dijo, pues yo no lo veo así. Yo lo veo como un mar con infinitas playas. Realmente hay una variedad de experiencias increíbles. En un trabajo psicoterapéutico, en un trabajo realmente de profundización, es inevitable pasar por ahí. Es inevitable a la propia psicosis. Ahora bien, yo no recomendaría a nadie en una rave intentar atravesar su psicosis, ¿sabes? O sea, igual no es el momento ni el lugar adecuado, ¿sabes? Pero hay, perdón, haciendo un paréntesis de esto, hay casos, sí. Conozco casos de experiencias a mitad del rave, con la música a todo volumen y personas que han tenido, sí, experiencias espirituales, contacto con una fenomenología inexplicable, ¿sabes? Sí. Y la cuestión aquí es, un porcentaje de ellos obtienen un aprendizaje real, ¿no? Funcional de la experiencia. Y la otra cuestión, por lo que entiendo que hacías el comentario de que no lo recomendarías, es que hay muchos otros, quizá lamentablemente la mayoría, que no, es inexplicable y eso no les aporta absolutamente nada. Todo lo contrario, termina siendo incluso una experiencia perjudicial para la persona, ¿no? Exacto. Pues vamos, es que ahí es muy bien dicho. Realmente cada persona estamos en un momento diferente. Por parte del problema con estas sustancias, por centrarnos en los psicodélicos, es que se generaliza. Esta sustancia hace esto. ¿Hace esto a quién? ¿De acuerdo? Depende. No es lo mismo, perdón, un chavo de 12 años fumándose un churro de marihuana en la calle que un filósofo fumándose un churro en su casa con otros filósofos. No van a hablar de lo mismo, ni su experiencia va a ser la misma, ni todo el aprovecho que van a sacar de eso. Entonces, volvamos, he puesto dos extremos, pues que en realidad cada persona somos único. Ahí es donde se pierde el matiz y realmente a veces suceden accidentes, porque esto me fue bien a mí, es como, a mí me dolía la espalda y pues tómalo tú, pero es que a lo mejor a ti te duele la espalda porque tienes un estiramiento y al otro le duele la espalda porque tiene un cáncer. Entonces, ahí esas analogías que se hacen a veces son muy peligrosas, ¿no? Realmente se sabe muy poco, hay mucha desinformación, incluso hay mala información, o sea, promovida por ciertos intereses. Creo que el problema de estas sustancias y de cómo se utilizan y de las posibilidades que tuvieran, incluso hablemos, ¿por qué no? Lúdicas, relacionables. ¿Quién dice que lo lúdico relacional, una celebración de una sociedad, no es sanador para la sociedad? Totalmente. De hecho, en toda cultura originaria existen ritos de iniciación, existen ritos de paso, ¿no? Que van... incluso nuestra cultura inconscientemente los adopta, ¿no? Los 15 años, las bodas, graduaciones. Fiestas y guerras. Claro. La fiesta y la guerra, ¿qué escogemos? ¿De acuerdo? Son dos maneras de celebración social, ¿no? Entonces, también ahí en las tribus, por ejemplo, de nativos, tienen un papel de cohesionador de la comunidad. Y esto se ve, también por eso la gente lo toma en las raves, para romper unas barreras, para sentirse más cerca del otro. Entonces, ahora se estuvieron haciendo ahí las investigaciones de Jim Fadiman que hizo en su momento y que ahora está volviendo a poner sobre la creatividad. Es cierto, realmente cuando tú desmontas esa mente lógica racional, los elementos mentales se reorganizan de manera creativa. Pues vamos, es lo que nos hace únicos. Eso tiene un valor.
tiene un valor, sobre todo si la persona que lo hace tiene un trabajo creativo. Sí, sí, sí. De hecho, Oscar Janiger, creo que era el nombre de un psiquiatra, si no me recuerdo. En los años 50, 60 hizo estos experimentos con LSD, descubriendo que los ingenieros podían, de repente tenían ideas súper innovadoras o físicos que mejoraban sus Los, teorías a experiment- partir los experimentos de Feynman se sacaron decenas de patentes. de escenas de patentes. Decenas de patentes. Ok, ok, Su wow. manera de trabajar era, reunía un grupo de gente creativa diferente, Ajá. diseñador de coches, un ingeniero, un químico, un filósofo, ¿de acuerdo? Y lo único que les pedía es que trajeran uno o dos problemas con los cuales llevaran tiempo trabajando. Y entonces les daba un espacio tranquilo donde tenían acceso a material creativo y podían interactuar entre ellos si querían. Ahí, en esa unión en la cual el diseñador de coches se encontraba con el filósofo, Ujú. generaban una solución que a Claro, ninguno de los dos se les hubiera ocurrido jamás. claro, 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 claro. Es muy interesante porque en este sentido lo que propone la psicología transpersonal no es únicamente un trabajo, o sea, no se limita, no se restringe a un trabajo de sanación psíquica, emocional, sino que también tiene aquí se asocia mucho al chamanismo, ¿no? Esta función como de cohesión social, ¿no? Entre las personas. Eso es muy Sí, interesante porque nos quita esta idea de que el psicólogo es alguien que únicamente vas a ver al consultorio cuando tienes un problema y tal, ¿no? no, además date cuenta, ¿no? Ahí yo sigo la tradición o sea, me tocó familiarmente, con lo cual sigo la tradición de Salvador Roquet. Salvador Roquet, por ejemplo, para entenderse con los indios mijes, ¿de acuerdo? Eh, para que le pasaran cómo manejaban el toloache, ¿no? Ujú. Les construyó una escuela, hizo un intercambio. Claro, claro. Entonces, su idea, cuando él empezó a trabajar, era hacer una acción a todos los niveles de la sociedad. Coger una comunidad y funcionar desde la escuela, la medicina, la alimentación, el trabajo y la espiritualidad. Porque ese es el elemento cohesionador de todo eso. Pero todo otro es muy práctico y material, si lo quieres ver así, ¿no? Sí. Pero es que está unido. Claro, claro, ese es el desafío. Eh, Esto me trae otra pregunta. Por un lado, la psicología transpersonal se mueve en este campo académico, ¿no? Formal, científico. Por otro lado, tenemos que cada vez nuestra cultura popular está más empapada con elementos, vamos a llamarlos espirituales, místicos, Sí. cósmicos, trascendentes, ¿no? Eh, ¿De qué forma explica la psicología, si es que la psicología transpersonal, si es que la tiene, de qué forma explica el incremento cada vez mayor, digamos, de estos símbolos, de estos elementos místicos dentro de una cultura que hasta hace unas pocas décadas no quería tener nada que ver con estas cuestiones, ¿no? ¿Existe algún fundamento, alguna explicación, algo que se trabaje en los círculos transpersonales sobre esto? Sí, sí, sí. Yo creo que el primero que habló de eso y que de alguna manera apuntó a cuál es la función, digamos, del psicólogo en tanto que análisis social, ¿de acuerdo? Que curiosamente fueron dos muy diferentes, pero los dos fueron alumnos de Freud. Uno fue Jung, con su idea del inconsciente colectivo y la sombra, Uh ¿de -huh. acuerdo? Y por otro lado, Wilhelm Reich, que habló, sobre todo, de alguna manera, él inicia lo que, con su libro, por ejemplo, Psicología de masas del fascismo, o la función del orgasmo, donde plantea cómo todas nuestras, o sea, cómo nuestra sociedad, desde un punto de vista orgánico, somos también un organismo. Entonces, como te diría, lo que es transpersonal está más allá del individuo. Uh -huh. Es común, es un alma. Cada país, cada sociedad, cada grupo
incluso que se genera, tiene su propio, como decían los chamanes, su propio espíritu. Ujú. ¿De Sí, acuerdo? Y con él puedes pues, manejar. Y ese espíritu puede manejar, puede expresar la parte no integrada, la parte destructiva, nuestra sombra, mm, o puede expresar nuestra potencial, nuestra esencia. De claro. hecho, como sociedad, ahora mismo estamos expresando ambas cosas. De hecho, hay un momento de rompimiento precisamente de esos esquemas mentales de lo que sería la sociedad, de esos paradigmas de pensamiento, y hace que empiece a haber una polarización. Por un lado, la sombra, el miedo, todo eso que no tenemos resuelto, nuestras relaciones, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con el otro, el miedo a morir, el materialismo, la violencia, Ujú. ¿de acuerdo? Por otro lado, incluso, mira, ahí hay un elemento que es muy curioso, porque fíjate, se da en los dos lados de maneras muy diferentes. Y en México es que es muy curioso, ¿no? Porque es un sitio donde se ve esa polarización total. Y las drogas. En nuestra sombra también está ese manejo, Claro. pero de una manera negativa. En el otro lado, ¿qué está apareciendo? Todo nuestro intento para renovar todo eso, para sanar todo eso. Eso es la espiritualidad, ese intento de decir, no vamos bien, esto Claro. nos está destruyendo, vamos a intentar crecer, evolucionar como humanidad. Sí, Eso tiene se todo hace el a nivel sentido. colectivo, social, es una necesidad, porque si vamos solo hacia la destrucción es que no vamos a durar 2 días. Ujú. Claro. Por ejemplo, esta cuestión de que el individuo reprime y eso reprimido va a terminar manifestándose posteriormente en esto que mencionabas como la emergencia espiritual. Y de igual forma, siguiendo esta lógica y únicamente como haciendo escalas, digamos, fractálicas, por decirlo de alguna forma, la familia a la que pertenece ese individuo también reprime cosas que van a terminar a salir a flote. La sociedad donde vive ese individuo ha estado reprimiendo cosas que van a salir. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces podríamos decir que toda este boom, esta explosión de elementos místicos o espirituales en la cultura sería una reacción lógica y consecuente de siglos y siglos de represión paradigmática, se podría decir, ¿no? Sí, y de la misma, si lo quieres ver así, en realidad también me gusta verlo de una manera muy simple. La vida quiere vivir. Un Sí, árbol busca crecer, busca el sol, busca la luz. sí, Eso es lo que pasa, que hay una parte de nosotros que busca la luz, pero después también hay una parte que no tenemos solucionado exacto, que sí. busca la oscuridad, la muerte. Thanatos y Eros, ¿no? Ahí está esa polaridad, ¿no? Sí, sí. Incluso el ser y el no ser. Excelente, excelente. Bueno, Jordi, ya para ir cerrando esta interesantísima ponencia y preguntas y respuestas y tal, una última pregunta. Ya nos platicaste un poco acerca del contexto actual, digamos, de la psicología transpersonal, qué es, de qué otros elementos se vale y tal. Eh, Me gustaría preguntarte cuál es, desde tu perspectiva, ¿cuál es el futuro de la psicología transpersonal? ¿Hacia dónde va? ¿Se ve un futuro hacia la luz, como decías? ¿O las presiones del paradigma académico, del paradigma científico, tratan de mantenerla como algo oculto, ¿no? Como algo, sí, incluso me ha tocado leer a científicos súper reduccionistas que hablan de la psicología transpersonal como si fuera pseudociencia, ¿sabes? Y todas estas cuestiones. Entonces te pregunto, desde tu opinión, ¿cuál es el futuro de la psicología transpersonal? La verdad es que tal como yo lo observo, realmente es un momento de conflicto. Realmente estamos llegando a un punto y ahí ahora mismo hay, como tú bien expresabas, esa expresión de esa sombra y de esa luz se está expresando en todos los aspectos. Se expresa en la política, pero también, por ejemplo, se expresa en la ciencia. Ujú. En la ciencia, por un lado, hay una tendencia reduccionista, como bien decías, y que comporta una ideología que lo que busca es el robot. Claro. Lo que busca es cómo programarnos, cómo que seamos más eficientes,
cómo vaciarnos de contenido para ponerlo ellos. ¿De acuerdo? Incluso una jerarquización social donde existan niveles de acceso. ¿De acuerdo? Por otro lado, resulta que ahí hay unas contradicciones que hacen que hay una serie de elementos que no podamos manejar si no tenemos en cuenta esos aspectos profundos. Donde un campo de batalla muy interesante, y pongo el énfasis porque muy poca gente creo que se está dando cuenta, pero un campo de batalla muy interesante precisamente en la ciencia, en la psicología, incluso en lo que es la filosofía, es el campo de la conciencia. Sí, el problema duro de la conciencia, ¿no? ¿De acuerdo? Ese campo es realmente es el campo de batalla donde estamos actualmente, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué pasa, no está tan claro, las dos tendencias están ahí. Lo que pasa es que la contradicción, te digo, la necesidad, yo creo en la vida que intenta vivir. Y, por ejemplo, intentan convertir a los psicodélicos en medicamentos, eliminándoles ciertos aspectos, pero justificando que eso es un efecto cerebral que va a sanar, ¿de acuerdo? Sí. Pero para manejar una sesión psicodélica necesitas tener conocimientos del inconsciente colectivo, de la espiritualidad, si no, se te va a ir de madre. Claro. Lo simplificas de una forma en la que lo simple no termina ayudando, sino que paradójicamente termina dificultando todo el proceso, ¿no? Es como esta cuestión de que ya no... sí, te ubica en un lugar de, vamos a llamarlo así, de excepcionalidad, en el sentido de que la persona ya no tiene que entrar dentro de sí misma para averiguar qué es lo que está mal en ella, sino que, son mis niveles de serotonina, es la dopamina. Lo mismo con el psicodélico, ¿no? Esto es la cura, esto es la panacea, etcétera, ¿no? Pero date cuenta, es que hay ciertas cosas de ahí dentro que no se pueden manejar si no tienes unos conocimientos más profundos. Por supuesto, sí. Entonces, esa es la paradoja, que realmente, volvamos, la psicología transpersonal está resistiendo a ese embate tan fuerte de poderes económicos, como son las farmacéuticas, de pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque funciona, porque es lo único que funciona. Es más, es que es lo único que les va bien para manejar una sesión que, bueno, igual intentan eliminar esos efectos. Si ellos pudieran, la gente no tendría experiencias místicas y simplemente volvieran al trabajo al día siguiente. Pero mientras tenga que manejar experiencias místicas, necesita la psicología transpersonal. Y después hay otro elemento muy importante. El misterio está ahí. Cada uno de nosotros en nuestra vida sabemos y vivimos experiencias que sabemos que van más allá de lo racional, más allá de lo que podemos explicar, y que realmente la mayoría de veces son las experiencias más importantes de nuestra vida. Y hablo desde el momento en el cual te enteras de que tu amigo ha muerto, o cuando te enamoras, o simplemente el momento que te llegas al final de tu vida y tienes que enfrentarte con esa pregunta. Wow, es increíble, ¿no? Porque entonces parece que la psicología transpersonal es quizá la única arma que tenemos como arma o herramienta que tenemos como occidentales para tratar de tener una perspectiva un poco científica, digamos, de toda esta fenomenología mística, porque de ahí en fuera tienes que irte a tradiciones espirituales, a tradiciones orientales o al chamanismo o estas cuestiones. Entonces, así como el individuo se topa con estos momentos donde tarde o temprano se va a encontrar con un factor místico, la sociedad, la cultura, ha empezado a crear, por decirlo de alguna forma, a la psicología transpersonal como ese lente que le permita entender algo que al parecer, por todo lo que hemos hablado, excede, supera y por mucho al paradigma científico ordinario, al paradigma académico, a todas estas concepciones más tradicionales de la realidad, ¿no? Sí, y es un trabajo difícil, porque es un avanzar poco a poco, claro, para no perderse en la irracionalidad sin quedarse anclado en la racionalidad. O sea, ahí es complicado. O sea que... Claro.
ahí estamos todos. Yo creo que ahí estamos todos. Ahí os cuento a vosotros. O sea, creo que vosotros, por eso os digo que estáis haciendo un buen trabajo, porque cada uno lo estamos enfocando desde donde nos ha tocado, desde donde podemos, pero creo que sí, que estamos buscando ese, ¿no? Ese Sí, punto de totalmente encuentro. de acuerdo. Sí, 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 así parece. Pues bueno, Jordi, muchas gracias. Ha sido una ponencia súper interesante, las preguntas también. Creo que la gente ya puede llevarse ahorita una panorámica bastante completa de la psicología transpersonal, cómo se relaciona con las experiencias místicas, los fenómenos que se dan dentro de la psicodelia y toda esta cuestión, ¿no? ¿Algo que gustes agregar para cerrar esto? No, no, no. Simplemente muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Espero que todos disfrutéis de este evento y adelante. Gracias a vosotros. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Cuidaos mucho. Igualmente, Jordi. Hasta luego.